Mi hija se aprovechó de mi ceguera para pedir un préstamo a mi nombre. Me endeudó con 1 millón de pesos. Y no los pagó. Me embargaron y me quedé en la calle. Ahora estoy durmiendo en lo que antes era el establo de mis vacas. Pero la vida es justa, y lo que le sucedió a mi hija después no se lo deseo a nadie. Y a mí la vida me dio una segunda oportunidad. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Me llamo Eustaquio Mondragón. Tengo 82 años y todo lo que tenía me lo quitó mi propia hija. No quería contar esta historia, la verdad pensaba llevármela a la tumba, pero uno llega a una edad en la que ya no tiene miedo a nada y lo único que busca es sacar lo que trae adentro. Porque esto no es cualquier cosa. Esto no se le hace ni a un enemigo y ella me lo hizo a mí, que soy su padre. Yo era un hombre de campo. Viví toda mi vida en una casita con techo de lámina y piso de tierra, rodeado de vacas, con las uñas llenas de estiércol y el lomo quemado por el sol. Nunca me quejé. Nunca me hizo falta nada. Tenía mis animalitos, mi pedazo de tierra y una familia que pensé que me quería. Todo cambió hace 6 años cuando el tractor se volcó en la loma del Tepetate. Quedé ciego. Los doctores dijeron que fue por el golpe en la cabeza, que los nervios de mis ojos se dañaron y que nunca más volvería a ver. Al principio no lo creí. Pensé que era como cuando te dan un puñetazo y ves estrellitas, que poco a poco se te quita. Pero no fue así. Papá, no te preocupes, yo te voy a cuidar, me dijo Xiomara, mi hija mayor. Tiene un nombre raro porque su madre, mi Chabela, que en paz descanse, siempre fue aficionada a esas telenovelas venezolanas. Te voy a ayudar con tus cosas, con el dinero, con todo. Y yo le creí. ¿Cómo no creerle? Era mi hija, mi sangre, la niña que vi nacer, que cargué en mis brazos cuando apenas pesaba como un costal de frijoles. Mi otro hijo, Nezahualcóyotl, todos le dicen Neza para no trabalenguas, estaba en Monterrey trabajando en una fábrica. Neza sí es buen muchacho, pero está lejos y tiene su propia familia que mantener. Así que quedé en manos de Xiomara y su marido, Rigoberto, un holgazán que nunca ha dado un palo al agua. Desde que se casó con mi hija, no ha hecho más que vivir de lo que ella gana como secretaria en el ayuntamiento. Los primeros meses después del accidente fueron duros, pero poco a poco me fui adaptando. Aprendí a moverme por la casa usando las manos, a distinguir las monedas por su tamaño, a escuchar el mundo que ya no podía ver. Me aferré a la rutina: despertar, desayunar, sentarme en el portal, escuchar la radio, cenar, dormir. Una vida sencilla pero digna. Una mañana de abril, lo recuerdo porque era cuando florecen los cempasúchiles y su olor llenaba el aire. Xiomara entró a mi cuarto más temprano de lo normal. Papá, necesito que firmes unos papeles, me dijo con una voz diferente, como ansiosa. ¿Qué papeles, mijita?, pregunté. Es para el seguro social, para que te den una pensión por tu discapacidad. Me pareció raro porque yo nunca trabajé para el gobierno. Siempre fui campesino por mi cuenta, pero pensé que tal vez había algún programa nuevo del que yo no sabía. ¿Dónde firmo?, pregunté. Ella tomó mi mano y la guió hasta un papel. Aquí, papá, y aquí también, y en esta otra hoja. Firmé. ¿Qué otra cosa podía hacer? Estaba ciego y confiaba en ella. Grande error. Pasaron los meses, y un día llegó don Melitón, mi vecino de toda la vida, con quien compartía unos mezcales de vez en cuando. «Compadre Eustaquio, ¿es cierto que vendiste el rancho?», me preguntó con voz preocupada. «¿De qué hablas, Melitón? Yo no he vendido nada. Es que andan diciendo en el pueblo que sacaste un préstamo grande con el rancho de garantía, que te dieron 1 millón de pesos. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Un préstamo? ¿1 millón de pesos? Yo nunca había pedido tanto dinero en mi vida. El colchón de mi cama y una alcancía de barro eran mis únicos bancos. «Xiomara», grité tan fuerte que hasta las gallinas del corral se espantaron. Escuché sus pasos apresurados. «¿Qué pasa, papá? ¿Por qué gritas así?», preguntó con fingida inocencia. «¿Es cierto que saqué un préstamo de 1 millón de pesos?». Hubo un silencio largo, de esos que dicen más que 1000 palabras. «No es como tú piensas, papá», dijo al fin. Rigoberto y yo queríamos poner un negocio, una tienda grande como un mini súper. Íbamos a pagarlo todo,
Pero las cosas no salieron bien. ¿Me hiciste firmar un préstamo sin decirme? Te estoy ayudando, papá, contestó con una voz que ya no reconocía. Ese rancho no te sirve de nada ahora que estás ciego. Nosotros podemos hacer algo mejor con el dinero. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde está la tienda? Otro silencio. Tuvimos algunos problemas. El primo de Rigoberto nos ayudó a invertir en un negocio, pero no necesité ver para saber que me estaba mintiendo. Tantos años de conocerla me bastaban para darme cuenta cuando no decía la verdad. El dinero seguramente se había ido en las apuestas de Rigoberto, en sus borracheras con sus amigos, en ropa cara para ella. ¿Y ahora qué va a pasar con el préstamo? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. No te preocupes, papá. Lo vamos a pagar poco a poco. Pero no pagaron nada, ni un solo peso. 3 meses después llegaron unos hombres de traje. No los vi, claro, pero escuché sus voces educadas pero firmes, el ruido de sus zapatos caros sobre el piso de tierra de mi casa. Señor Mondragón, lamentamos informarle que debido al incumplimiento del pago de su préstamo, el banco ha decidido ejecutar la garantía. Tiene 30 días para desalojar la propiedad. Me quedé sin palabras, sin aire, sin tierra. Pero esta casa la construí yo mismo con estas manos, dije mostrándoles mis manos callosas, las manos de un hombre que nunca le ha tenido miedo al trabajo duro. Lo sentimos, señor. Son las condiciones que usted aceptó en el contrato. Pero yo no sabía. Esa noche confronté a Xiomara, grité, lloré, le reclamé su traición. ¿Cómo podía hacerle esto a su propio padre? Ya encontraremos otro lugar, papá, fue lo único que dijo, como si estuviéramos hablando de cambiar de mesa en un restaurante y no de perder el hogar de toda mi vida. La semana siguiente, Xiomara y Rigoberto empacaron sus cosas y se fueron. Me dejaron solo, ciego y a punto de quedar sin techo. El día del desalojo, don Melitón y su esposa doña Soledad vinieron a ayudarme. «Puedes quedarte en el establo viejo de mis vacas, compadre», me ofreció Melitón. «No es gran cosa, pero tiene techo y paredes. Ya no tengo animales ahí, así que está vacío». Y así fue como terminé viviendo en un establo. A mis 82 años, después de una vida de trabajo honrado, dormía sobre un catre viejo, rodeado del olor a estiércol y heno seco, con el sonido de los grillos como única compañía. Las primeras noches lloré en silencio. No por la pobreza, nunca fui hombre de lujos, sino por la traición. Mi propia hija me había robado más que mi tierra y mi casa. Me había robado la confianza, la fe en la familia. Durante semanas apenas comí lo que doña Soledad me traía. Apenas hablaba. Me sumí en un pozo oscuro de tristeza y rabia. Una tarde, mientras estaba sentado en un tronco fuera del establo, escuché un automóvil detenerse. Pasos desconocidos se acercaron. «¿Don Eustaquio Mondragón?», preguntó una voz grave, formal. «Sí, soy yo. Lo que queda de mí», respondí. «Mi nombre es licenciado Artemio Quesada. Soy notario público. Tengo algo importante que comunicarle». Y en ese momento, sin saberlo, mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Porque la vida a veces te quita con una mano, pero te da con la otra. Y lo que vino después, nadie lo hubiera imaginado. Ni siquiera yo. «¿Notario público? ¿Y qué asuntos tendría yo que tratar con un notario?», le pregunté al licenciado Artemio, rascándome la barba que llevaba días sin afeitar. «Se trata de una herencia, don Eustaquio», respondió con voz pausada. «¿Conoció usted a un hombre llamado Heraclio Domínguez Montemayor? Ese nombre lo había escuchado en boca de mi madre cuando yo era niño. Era como un secreto que ella susurraba a veces, cuando creía que nadie la escuchaba. ¿Heraclio Domínguez? Era mi padre», contesté con la voz entrecortada. «Pero nunca lo conocí. Abandonó a mi madre antes de que yo naciera». Escuché al notario abrir un maletín y sacar papeles. Pues don Heraclio falleció hace 3 meses. Era propietario de la hacienda El Amanecer, a unos 20 kilómetros de aquí, y lo ha nombrado a usted como único heredero. Me quedé sin palabras. ¿Una hacienda? Mi padre, al que nunca conocí, me dejaba una hacienda. Debe haber un error, dije por fin. Ese hombre nunca se interesó por mí. ¿Por qué me dejaría sus bienes? En su testamento, don Heraclio escribió que su mayor arrepentimiento en la vida fue abandonarlo a usted y a su madre.
que nunca tuvo el valor de regresar y enfrentar sus errores, pero que lo siguió de lejos, sabiendo de sus logros y dificultades. Sentí un nudo en la garganta, tantos años de rencor hacia un fantasma, un hombre sin rostro, y ahora resultaba que ese hombre había estado pendiente de mí, a su manera, desde las sombras. La hacienda tiene 200 hectáreas, una casa principal en buen estado y un establo con 200 cabezas de ganado, continuó el licenciado. Todo está libre de gravámenes y los impuestos están al día. Si usted acepta la herencia, solo tiene que firmar estos documentos. ¿Firmar documentos?, murmuré con amargura. La última vez que firmé algo sin ver, perdí todo lo que tenía. El licenciado guardó silencio un momento. Entiendo su desconfianza, don Eustaquio. Si gusta, puedo leerle el testamento completo y los documentos de propiedad. También puede pedir a alguien de su confianza que los revise. Don Melitón, llamé. ¿Podría venir, por favor? Mi compadre, que estaba a unos metros dándonos privacidad, se acercó. Compadre, ¿podrías leer estos papeles? Dime si son lo que este hombre dice. Durante casi una hora, Melitón revisó documento por documento, leyéndome párrafos clave. Todo parecía estar en orden. Realmente era heredero de una hacienda que valía muchas veces más que mi pequeño rancho perdido. Todo parece legítimo, compadre, confirmó Melitón. Este Heraclio te dejó una buena herencia. Es un milagro, ni más ni menos. Con manos temblorosas firmé donde me indicaron. A los 82 años, cuando pensaba que ya lo había perdido todo, la vida me daba una segunda oportunidad. ¿Cuándo puedo mudarme a la hacienda?, pregunté. De inmediato, si así lo desea, respondió el licenciado. Mi chofer puede llevarlo ahora mismo para que conozca la propiedad. Esa misma tarde, con apenas una maleta con mi ropa y mis pocas pertenencias, me despedí de don Melitón y doña Soledad, prometiéndoles que los visitaría pronto. El trayecto hacia la hacienda fue corto pero intenso. Aunque no podía ver el paisaje, sentía cómo cambiaba el terreno bajo las ruedas del automóvil, cómo el aire se volvía más fresco a medida que subíamos por el camino. Estamos llegando, don Eustaquio, anunció el licenciado. La casa principal está frente a nosotros. Cuando el automóvil se detuvo, un olor a jazmines y tierra húmeda me recibió. Escuché el mugido lejano de las vacas y el canto de los pájaros. Buenas tardes, saludó una voz ronca y amigable. Usted debe ser don Eustaquio. Soy Chencho Villalobos, el capataz de la hacienda. Don Heraclio me habló mucho de usted. ¿Mi padre le habló de mí?, pregunté sorprendido. Todos los días, señor. Tenía una foto suya en su escritorio. Decía que usted era el mejor ganadero de la región, que había aprendido solo lo que a él le enseñó su padre. No pude contener las lágrimas. Este desconocido sabía más de mi padre que yo mismo. Chencho me guió hacia la casa, describiéndome cada habitación con detalle, como si supiera que necesitaba crear imágenes mentales de mi nuevo hogar. Esta era la recámara de don Heraclio, dijo cuando entramos a un cuarto amplio con olor a madera y libros viejos. Imagino que usted querrá usarla ahora. No, respondí. Prepara otra habitación para mí. Esta déjala como está. Algún día quizás pueda sentir más cercano a ese hombre. Los días siguientes fueron de adaptación. Chencho resultó ser no solo un excelente capataz, sino también un guía paciente para mí. Me enseñó a moverme por la casa y los alrededores, creando rutas que pudiera seguir con mi bastón, colocando marcas táctiles en lugares estratégicos. Una semana después de mi llegada, mientras desayunaba en el corredor, escuché un automóvil acercarse. Los perros ladraron, anunciando visitas. «Buenos días», dijo una voz que reconocí de inmediato. Era Xiomara. «¿Qué haces aquí?», pregunté secamente. «Papá, vine a verte. Me enteré de lo de tu herencia y ahora sí te acuerdas de tu padre ciego, ahora que tiene dinero de nuevo». La escuché acercarse y sentarse en la silla junto a mí. Lo sé, cometí un error terrible. No hay día que no me arrepienta. ¿Un error? ¿Así le llamas a dejar a tu padre en la calle? Rigoberto me presionó, papá. Dijo que necesitábamos el dinero para salir adelante, que luego te lo devolveríamos todo, pero se lo gastó en apuestas y mujeres. Cuando quise pararlo, ya era demasiado tarde. ¿Y por qué desapareciste? ¿Por qué me dejaste solo cuando más te necesitaba? Su voz se quebró cuando respondió. Tuve miedo.
Vergüenza. No sabía cómo mirarte a la cara. Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Y luego Rigoberto se volvió violento. Me golpeaba casi a diario. Apenas logré escapar hace un mes. Sentí su mano buscando la mía sobre la mesa. Quise retirarla, pero algo me detuvo. Tal vez un recuerdo de cuando ella era pequeña, y yo le enseñaba a montar a caballo, a ordeñar las vacas, a sembrar maíz. Te he traído algo, dijo mientras colocaba un objeto en mi mano. Era una figurita de madera, un caballito tallado que yo le había hecho cuando cumplió 6 años. Lo guardé todos estos años, explicó. Es lo único que me llevé de la casa antes de que la perdieras. Palpé el caballito, sintiendo cada detalle que había tallado con tanto cariño. Una lágrima rodó por mi mejilla. Papá, sé que no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que estoy arrepentida y que te quiero. La escuché levantarse. No te estoy pidiendo que me dejes vivir aquí ni que me des dinero. Solo quería verte una vez más y decirte que me alegro que la vida te haya dado esta oportunidad. Sus pasos se alejaron hacia la puerta. Xiomara. La llamé antes de que saliera. ¿Dónde estás viviendo ahora? Encontré trabajo en una tienda en el pueblo. La dueña, doña Carmela, me renta un cuartito en la parte de atrás. Hubo un largo silencio entre nosotros. Tantas cosas que decir, tantos reproches guardados, tanto dolor. Ven el domingo, dije finalmente. Comeremos juntos. No podía verla, pero sentí su alivio, su sorpresa, su gratitud. Gracias, papá, aquí estaré. Después de que se marchó, me quedé sentado en el corredor, pensativo. ¿Estaba haciendo lo correcto al darle una segunda oportunidad? ¿O era un viejo tonto que volvería a ser engañado? Don Eustaquio. La voz de Chencho me sacó de mis pensamientos. Tiene otra visita. ¿Quién es ahora? Pregunté, esperando que no fuera Rigoberto. Dice ser su hijo. Nezahualcóyotl Mondragón. Neza, exclamé con alegría. Hazlo pasar de inmediato. Escuché los pasos firmes de mi hijo menor acercarse. A diferencia de Xiomara, Neza siempre fue un muchacho responsable, trabajador. Se había mudado a Monterrey por necesidad, no por desapego. Papá, dijo con esa voz grave que heredó de mí. Me enteré de lo que pasó. Vine en cuanto pude. Nos abrazamos fuertemente. Olía a sudor y a camino largo. ¿Cómo te enteraste, mijo? Don Melitón me escribió contándome todo. Lo de Xiomara, lo del préstamo, lo del desalojo. Pedí licencia en la fábrica para venir a buscarte, pero cuando llegué al pueblo, me dijeron lo de tu herencia. Casi no lo creí. Yo tampoco lo creía al principio, hijo. Parece cosa de telenovela. Neza se sentó a mi lado y me tomó del brazo. ¿Estás bien, papá? ¿Cómo te sientes con todo esto? Como un hombre que se estaba ahogando y de repente encuentra una balsa. Agradecido pero confundido. Todavía no puedo creer que mi padre, un hombre al que maldije toda mi vida, haya estado cuidándome desde lejos. ¿Y Xiomara? Don Melitón me contó que vino a verte. Le relaté la visita de mi hija y mi decisión de darle una oportunidad de reconciliación. Ten cuidado, papá, advirtió Neza. No quisiera que te lastimara de nuevo. Ya no puede quitarme nada que me duela más que lo que ya me quitó. La confianza. Pero es mi hija, tu hermana, y todos merecemos una segunda oportunidad. Neza se quedó conmigo 3 días. Me ayudó a familiarizarme más con la hacienda, a entender el negocio del ganado que ahora era mío, a planificar mejoras para la propiedad. Su experiencia en la fábrica le había dado conocimientos de administración que ahora ponía a mi servicio. Debería regresar a Monterrey, dijo la mañana de su partida. Tengo responsabilidades allá, pero vendré cada mes a verte. Te extrañaré, hijo, respondí mientras lo abrazaba. Esta es tu casa también. Cuando quieras, puedes venir a vivir aquí, traer a tu familia. Gracias, papá. Lo pensaré. Después de que Neza partió, me senté en el corredor a reflexionar sobre los giros inesperados de la vida. Hace apenas un mes dormía en un establo, solo y traicionado. Ahora era dueño de una hacienda próspera. Mi hijo había venido a verme, y mi hija buscaba reconciliación. Pero algo no encajaba en todo esto. La visita de Xiomara había sido demasiado conveniente, demasiado oportuna. ¿Cómo se había enterado tan rápido de mi herencia? ¿Y esa historia sobre Rigoberto? ¿Sería cierta? Don Eustaquio. La voz de Chencho interrumpió mis pensamientos. Disculpe que lo moleste, pero hay algo que debe saber. Dime, Chencho.
Respondí, intrigado por su tono preocupado. Es sobre su hija la que vino ayer. La vi en el pueblo hablando con un hombre. Se veían muy cercanos. No parecían peleados como ella le contó. ¿Estás seguro? ¿Pudiste ver quién era? No lo conozco, pero escuché que lo llamaba Rigo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Rigoberto, mi yerno, el mismo que supuestamente maltrataba a Xiomara, el que la había presionado para estafarme. Parecían estar planeando algo, don Eustaquio. Hablaban en voz baja, mirando a todos lados como si temieran que alguien los escuchara. Me quedé en silencio, procesando esta información. La duda comenzó a crecer en mi interior. ¿Sería posible que Xiomara estuviera mintiéndome de nuevo? ¿Que su arrepentimiento fuera solo una actuación para acercarse a mi nueva fortuna? Gracias por decírmelo, Chencho. Te pido que estés atento cuando ella venga el domingo. Quiero saber exactamente qué está tramando mi hija. Esa noche dormí intranquilo. Soñé con firmas en documentos invisibles, con manos que me guiaban hacia el abismo, con caballos de madera que se transformaban en bestias de carga. El domingo llegó demasiado rápido. Desde temprano, me aseguré de que todo estuviera listo para recibir a Xiomara. Había pedido a la cocinera doña Zenaida que preparara chiles en nogada, el platillo favorito de mi hija. A mediodía escuché el automóvil acercarse. Esta vez no venía sola. Buenas tardes, don Eustaquio, saludó Chencho. Su hija ha llegado y viene acompañada de un hombre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién es, Chencho? ¿Es Rigoberto? No, señor. Es un hombre mayor, parece ser un abogado. Trae un maletín y viene vestido formal. ¿Un abogado? Esto confirmaba mis sospechas. Xiomara no buscaba reconciliación, buscaba mi dinero. Hazlos pasar, ordené, preparándome para enfrentar lo que viniera. Escuché sus pasos acercarse por el corredor. El aroma del perfume barato de Xiomara llegó primero, mezclado con el olor a loción cara del hombre que la acompañaba. Papá, saludó ella con voz melosa. Te presento al licenciado Bermúdez. Es un amigo que quiere ayudarnos. Mucho gusto, don Eustaquio, dijo el hombre con voz grave y estudiada. Su hija me ha contado su situación y creo que puedo ofrecerle asesoría legal para proteger su nuevo patrimonio. ¿Proteger mi patrimonio? Pregunté con ironía. ¿De quién? ¿De mi hija que ya me estafó una vez? Un silencio incómodo se instaló en el corredor. Papá, el licenciado solo quiere ayudar. Con tu nueva situación, es importante que tengas todo en orden. Testamentos, documentos, cuentas bancarias, para que tú y Rigoberto puedan planear mejor cómo quedarse con todo, ¿verdad? ¿Qué? No, papá, no es lo que piensas. Me levanté, apoyándome en mi bastón, irguiéndome con toda la dignidad que pude reunir. Chencho los vio, Xiomara. Te vio con Rigoberto en el pueblo, planeando, conspirando. Pude sentir su nerviosismo, su respiración alterada. Puedo explicarlo, papá. No es lo que parece. ¿No? Entonces explícame por qué me mentiste sobre Rigoberto. Explícame por qué traes a un abogado a nuestra supuesta comida de reconciliación. Nosotros, quiero que se vayan ahora mismo, dije con firmeza. Y no vuelvan. Esta hacienda es lo único que me queda, y no permitiré que me la quiten también. Don Eustaquio, intervino el abogado, está cometiendo un error. Su hija realmente quiere arreglar las cosas. El único error que cometí fue confiar en quien no lo merecía. Ahora, váyanse antes de que llame a la policía. Escuché a Xiomara sollozar, pero no me conmovió. Sus lágrimas ya no tenían poder sobre mí. Vamos, licenciado, dijo finalmente. Mi padre no está listo para escucharnos. Sus pasos se alejaron, y poco después escuché el motor del automóvil encenderse y perderse en la distancia. Cuando estuve seguro de que se habían marchado, me dejé caer en la silla, agotado emocional y físicamente. ¿Se encuentra bien, don Eustaquio?, preguntó Chencho, que había presenciado toda la escena. Sí, Chencho. Solo triste. Triste porque acabo de perder a mi hija por segunda vez, pero al menos esta vez pude protegerme. Hizo lo correcto, patrón. Esa mujer y su marido no traían buenas intenciones. Esa noche, durante la cena, Chencho me informó algo más. Don Eustaquio, hay algo que debería saber. El licenciado que vino con su hija no es realmente abogado. Es un estafador conocido en la región.
Se hace pasar por licenciado para ganarse la confianza de personas mayores y luego las despoja de sus bienes. Una risa amarga escapó de mis labios. Así que mi hija ni siquiera pudo conseguir un abogado de verdad para intentar estafarme. ¡Qué ironía! Me acosté pensando en todo lo ocurrido. El destino me había quitado la vista, mi hogar y ahora a mi hija. Pero también me había dado una nueva oportunidad, un nuevo comienzo cuando menos lo esperaba. Lo que no sabía es que la vida aún tenía más sorpresas guardadas para mí, y que pronto tendría que tomar decisiones que pondrían a prueba no solo mi capacidad de perdonar, sino también mi humanidad. Los días en la hacienda, el amanecer, comenzaron a tener una rutina. Me levantaba con el primer canto del gallo, desayunaba mientras Chencho me ponía al tanto de las actividades del día, luego recorríamos juntos los establos. Aunque no podía ver, mis manos conocían bien a los animales. Palpaba sus lomos, sentía su respiración, escuchaba sus mugidos y sabía si estaban sanos o necesitaban atención. «Tiene usted un don Eustaquio», me dijo Chencho una mañana, mientras revisábamos a una vaca recién parida. «Veo hombres con 2 ojos buenos que no notan cuando una res está enferma, y usted sin ver lo detecta de inmediato». «No es ningún don, Chencho», respondí mientras palpaba el hocico del animal. «Es experiencia. Cuando llevas tantos años trabajando con ganado, tus manos, tus oídos y tu nariz aprenden lo que tus ojos no necesitan ver». Así pasaron 3 semanas, sin noticias de Xiomara. No volvió a aparecerse por la hacienda después de aquel domingo, y aunque una parte de mí se sentía aliviada, otra parte se preguntaba si estaba bien, si realmente había escapado de Rigoberto, o si había vuelto con él para planear nuevas estafas. Una tarde, mientras tomaba café en el corredor, escuché llegar un automóvil. No esperaba visitas. «Es una patrulla, don Eustaquio», me informó Zenaida, la cocinera, que se asomó a ver. «Vienen 2 policías». Un escalofrío me recorrió la espalda. En mis 82 años, nunca había tenido problemas con la ley. «Buenas tardes», saludó una voz joven pero autoritaria. «Don Eustaquio Mondragón». «Servidor», respondí poniéndome de pie. «Soy el oficial Rendón, de la Policía Municipal. Necesitamos hablar con usted sobre su hija, Xiomara Mondragón». Mi corazón dio un vuelco. «¿Le ha pasado algo a mi hija?» «No exactamente, señor. Fue detenida anoche junto con su esposo Rigoberto Salamanca por intento de fraude. Estaban tratando de vender escrituras falsas de esta propiedad a un inversionista de la capital». Me dejé caer en la silla, aturdido por la noticia. «¿Escrituras falsas? ¿De mi hacienda?» «Así es. Parece que falsificaron su firma en unos documentos de compraventa. Por suerte, el comprador era cauteloso y verificó con el registro público de la propiedad antes de cerrar el trato. No sabía si sentir alivio porque la estafa había sido descubierta o dolor porque mi propia hija seguía intentando robarme. Señor Mondragón, necesitamos que venga a la comisaría para rendir su declaración y también para decidir si presentará cargos formales contra su hija y su yerno». «¿Presentar cargos? ¿Contra mi propia sangre?» «Es su decisión, don Eustaquio. Pero debo informarle que este no es un delito menor. La falsificación de documentos y el intento de fraude son castigados con varios años de cárcel». Me quedé en silencio, considerando mis opciones. Por un lado, Xiomara merecía un escarmiento. Había intentado robarme 2 veces, sin la menor consideración hacia su padre ciego y anciano. Por otro lado, era mi hija, la niña que había criado, a la que había enseñado a montar a caballo y a ordeñar vacas. «Iré con ustedes», decidí finalmente, «pero necesito que alguien me acompañe». «Yo lo acompaño, patrón», se ofreció Chencho, que había estado escuchando desde una distancia prudente. El viaje a la comisaría fue silencioso y tenso. Dentro del vehículo policial, mi mente era un torbellino de recuerdos. Xiomara de niña corriendo por el campo, Xiomara adolescente ayudándome con la cosecha, Xiomara adulta guiando mi mano para firmar documentos que me dejarían en la ruina. Al llegar, el olor a desinfectante barato y café rancio me recibió. Las voces resonaban en lo que imaginé era un espacio pequeño y austero. «Por aquí, don Eustaquio», me guió el oficial. «Cuidado con el escalón». Me condujeron a una oficina donde me sentaron frente a un escritorio. Escuché el rasgueo de una pluma sobre papel mientras alguien tomaba mis datos.
¿Quiere hablar con su hija antes de decidir si presentará cargos? Preguntó una voz diferente, más ronca, que se presentó como el comandante Morales. Sí, respondí sin dudar. Escuché puertas abrirse y cerrarse, pasos que se alejaban y regresaban, y finalmente, el sonido inconfundible de cadenas. Esposas. Tienes 10 minutos, indicó el comandante, y luego escuché la puerta cerrarse. Papá. La voz de Xiomara sonaba débil, rota, irreconocible. No esperaba que vinieras. ¿Cómo pudiste? Xiomara, ¿cómo pudiste intentar estafarme de nuevo? Un sollozo fue su única respuesta inmediata. Fue Rigoberto, dijo finalmente. Me obligó. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. ¿Y por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no acudiste a mí, a tu hermano, a la policía? Tenía miedo. No solo por mí. Rigoberto dijo que te haría daño, que contrataría a alguien para lastimarte si yo hablaba. Quería creerle. Una parte de mí deseaba desesperadamente que mi hija fuera víctima y no victimaria. Pero había mentido tantas veces. Los oficiales dicen que estabas con él cuando intentaron vender las escrituras falsas, que actuaban en complicidad. No tuve opción, papá. Me vigilaba constantemente. Incluso cuando fui a verte aquel día, él me esperaba en el camino. Extendí mi mano y encontré la suya. Estaba fría, temblorosa. Xiomara, mírame a los ojos. Una petición extraña viniendo de un ciego, pero sabía que ella entendería, que recordaría cómo, incluso antes de perder la vista, yo siempre le decía que podía ver la verdad en sus ojos. Estoy mirándote, papá, respondió con voz quebrada. ¿Me estás diciendo toda la verdad? ¿Rigoberto te obligó o fuiste cómplice voluntaria? Su mano tembló en la mía. Al principio fue idea mía, confesó entre sollozos. Cuando supimos de tu herencia, pensé que podríamos obtener algo de dinero. Estábamos desesperados. Teníamos deudas con gente peligrosa. Pero luego, cuando te vi en la hacienda, tan solo, tan vulnerable a pesar de tu nueva riqueza, me arrepentí. Le dije a Rigoberto que no quería seguir con el plan. ¿Y qué pasó entonces? Se puso furioso. Me golpeó como nunca antes. Dijo que era demasiado tarde para echarse atrás, que él se encargaría de todo. Me mantuvo prácticamente secuestrada estas semanas. Solo me dejaba salir para hacer los trámites necesarios para la estafa. Su historia sonaba convincente. O quizás era solo que yo quería creerla. ¿Por qué debería confiar en ti ahora, Xiomara? Ya me has mentido tantas veces. No te pido que confíes en mí, papá. Ni siquiera te pido que no presentes cargos. Sé que merezco pagar por lo que hice. Solo quería que supieras que te quiero a pesar de todo, y que estoy verdaderamente arrepentida. La puerta se abrió, y el comandante anunció que el tiempo había terminado. ¿Ha decidido si presentará cargos, don Eustaquio? Preguntó mientras escuchaba a Xiomara ser llevada fuera de la oficina. Me quedé en silencio, sopesando la situación. Si no presentaba cargos, probablemente Xiomara y Rigoberto quedarían libres en cuestión de días. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Intentarían estafarme de nuevo? ¿O realmente Xiomara había aprendido la lección? Presentaré cargos contra Rigoberto Salamanca. Decidí finalmente, pero no contra mi hija. Don Eustaquio, intervino el Jusentois, comandante con tono paternal. Entiendo sus sentimientos, pero debo advertirle que su hija parece ser tan culpable como su yerno. Las evidencias muestran que ambos planearon esto juntos. Aún así, es mi decisión, insistí. Procedan contra él con todo el peso de la ley, pero a mi hija, solo quiero que reciba ayuda. Como usted diga, prepararemos los documentos para que los firme. Su capataz puede leerle el contenido antes. Tras completar los trámites, Chencho y yo regresamos a la hacienda en un taxi. El viaje de vuelta fue tan silencioso como el de ida, pero por razones diferentes. Mi mente ahora estaba ocupada no con recuerdos, sino con dudas sobre el futuro. ¿Cree que hizo lo correcto, patrón? Preguntó finalmente Chencho cuando estábamos cerca de la hacienda. No lo sé, Chencho. El corazón de un padre es débil, incluso cuando la mente sabe que debería ser fuerte. Mi padre solía decir que perdonar no es olvidar, que perdonar es darle a alguien la oportunidad de demostrar que ha cambiado. Tu padre era un hombre sabio, Chencho. Ojalá yo pudiera ser tan sabio. Al día siguiente, recibí una llamada del comandante Morales.
Rigoberto había sido trasladado a la cárcel estatal, donde esperaría juicio. Xiomara, por su parte, había sido liberada, pero se le había impuesto una orden de restricción. No podía acercarse a mí ni a la hacienda. Ella pidió que le dijera algo, añadió el comandante. Dijo que va a demostrarte que puede cambiar, que va a buscar trabajo honrado, y que algún día, cuando estés listo, espera que le des otra oportunidad. Gracias por avisarme, respondí, sin saber qué más decir. La vida en la hacienda volvió a su rutina. Las vacas seguían necesitando atención, los cultivos seguían creciendo, el tiempo seguía pasando. A veces me preguntaba por Xiomara, si estaría cumpliendo su promesa, o si estaría planeando alguna nueva forma de obtener dinero fácil. Un mes después, recibí una visita inesperada. Don Eustaquio, me llamó Chencho una tarde. Hay una señora que quiere hablar con usted. Dice que es la dueña de la tienda donde trabaja su hija. ¿Doña Carmela? Pregunté recordando el nombre que Xiomara había mencionado en su primera visita. Sí, señor. Esa misma. Hazla pasar, por favor. Escuché los pasos decididos de una mujer que imaginé de mediana edad por la energía de su andar. Buenas tardes, don Eustaquio, saludó una voz firme pero amable. Soy Carmela Nájera, dueña de la tienda La Abundancia en el pueblo. Mucho gusto, doña Carmela. ¿En qué puedo servirle? Vengo a hablarle de su hija, Xiomara. Lleva trabajando conmigo casi 2 meses. Empezó poco antes del incidente con su esposo. ¿Y cómo le va? Pregunté, genuinamente interesado. Es una buena empleada, trabajadora, puntual, honesta. Los clientes la aprecian. Me sorprendió escuchar estas palabras. ¿Xiomara? ¿Honesta? Después de lo ocurrido con la policía, pensé en despedirla, continuó doña Carmela. No quiero problemas en mi negocio, pero me rogó que le diera una oportunidad. Me contó toda su historia, lo que le había hecho a usted, cómo su marido la maltrataba. ¿Y usted le creyó? Al principio no. Conozco bien a las personas que inventan excusas para justificar sus malas acciones, pero con el tiempo, he visto cómo se esfuerza, cómo ahorra cada peso, cómo ayuda a otros sin esperar nada a cambio. ¿A qué ha venido exactamente, doña Carmela? La mujer suspiró antes de responder. Su hija está enferma, don Eustaquio. Tiene problemas del corazón. Nada grave aún, pero necesita tratamiento. Un tratamiento que no puede pagar con lo que gana en la tienda. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Y por qué no vino ella misma a decírmelo? La orden de restricción por un lado, y su orgullo por otro. Me pidió que no le dijera nada, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo su salud empeora día a día. Me quedé en silencio, procesando esta información. ¿Sería verdad? ¿O era otra estratagema de Xiomara para conseguir dinero? ¿Tiene pruebas de esta enfermedad? ¿Algún diagnóstico médico? Traje los resultados de sus análisis y la opinión del doctor Pineda, el cardiólogo del hospital regional. Puede pedirle a alguien que los lea para usted. Llamé a Chencho para que revisara los documentos. Efectivamente, Xiomara había sido diagnosticada con una afección cardíaca que requería medicación costosa y posiblemente una intervención quirúrgica en el futuro. ¿Qué puedo hacer? Pregunté finalmente. Podría ayudarla económicamente con los gastos médicos. O, mejor aún, podría incluirla en el seguro médico que seguramente tiene usted como propietario de esta hacienda. ¿Ella le pidió que viniera a solicitar esto? No, don Eustaquio. Como le dije, ella ni siquiera sabe que estoy aquí. Si se entera, probablemente se enojará conmigo. Es muy orgullosa su hija. Orgullo. Un rasgo que Xiomara había heredado de mí, sin duda. Le agradezco que haya venido, doña Carmela. Déjeme pensar en esto. Le haré saber mi decisión pronto. Después de que la mujer se marchó, me quedé sentado en el corredor hasta bien entrada la noche, reflexionando. ¿Era esta la prueba que necesitaba de que Xiomara realmente estaba cambiando? ¿O era solo otra manipulación, usando ahora a una tercera persona para llegar a mí? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Chencho, llamé a mi fiel capataz durante el desayuno. Necesito que vayas al pueblo. Busca a doña Carmela y dile que incluiré a Xiomara en mi seguro médico. Pero con una condición. Quiero que un médico de mi confianza la examine primero. Así se hará, patrón. 3 días después, el doctor Ramírez, un viejo amigo de la familia que atendía a los trabajadores de la hacienda,
confirmó el diagnóstico de Xiomara. Tenía una condición cardíaca que, si bien no era inmediatamente peligrosa, requería tratamiento constante y supervisión médica. Le he dicho que debería hablar con usted, me informó el doctor después de examinarla. Pero es testaruda. Dice que no quiere su ayuda, que encontrará la forma de pagar su tratamiento por sí misma. Igual que su padre, murmuré con una mezcla de orgullo y frustración. A pesar de su resistencia, hice los arreglos para incluirla en mi seguro médico. No le informé directamente. Sabía que su orgullo la haría rechazar la ayuda, sino que lo arreglé todo a través de doña Carmela y el doctor Ramírez. Pasaron 2 semanas más. Una tarde, mientras supervisaba la ordeña, mi oído ya podía distinguir cuando una vaca daba menos leche de lo normal. Chencho se acercó apresuradamente. Don Eustaquio, tiene una llamada urgente. Es del hospital regional. Mi corazón dio un vuelco. ¿Xiomara? Me llevaron rápidamente hasta el teléfono. Bueno, contesté con voz temblorosa. Señor Mondragón, soy la doctora Esparza del Hospital Regional San Juan. Su hija Xiomara ha sufrido un episodio cardíaco severo. Está estable, pero necesitamos realizar una intervención quirúrgica lo antes posible. Ella está consciente. ¿Puedo hablar con ella? En este momento está sedada, señor, pero preguntó por usted antes de que le administráramos la medicación. Dijo que lo sentía mucho. Una lágrima rodó por mi mejilla. Iré inmediatamente. Decidí. Dígale que su papá va en camino. Chencho me llevó al hospital. Durante todo el trayecto, mi mente era un torbellino de emociones. Preocupación por Xiomara, culpa por no haber estado más presente, miedo de perderla antes de poder perdonarla completamente. Al llegar, nos informaron que Xiomara ya estaba en quirófano. La operación duraría varias horas. No había nada que hacer sino esperar. Quédate conmigo, Chencho, le pedí mientras nos sentábamos en la sala de espera. No quiero estar solo ahora. Aquí estaré, patrón. Todo saldrá bien, ya lo verá. Las horas pasaron lentamente. Cada vez que escuchaba pasos acercarse, mi corazón se aceleraba, esperando noticias. Finalmente, cerca de la medianoche, la doctora Esparza apareció. Señor Mondragón, la operación ha sido un éxito. Su hija está fuera de peligro, aunque necesitará tiempo para recuperarse completamente. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. ¿Puedo verla? Está en recuperación ahora. Puede pasar a verla brevemente, pero está aún bajo los efectos de la anestesia. Me guiaron hasta la habitación donde Xiomara descansaba. El pitido constante de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales me indicó que estaba viva, que seguía luchando. Hija, susurré mientras Chencho guiaba mi mano hacia la suya. Aquí estoy. Sus dedos se movieron ligeramente entre los míos. Una respuesta débil pero significativa. Te vas a poner bien, continué. Y cuando salgas de aquí tendremos mucho de qué hablar. No sé si me escuchó o si fue solo un reflejo, pero sentí un leve apretón en mi mano. En ese momento supe que, independientemente de los errores del pasado, no podía darle la espalda a mi hija. No de nuevo. Mientras regresábamos a la hacienda en la madrugada, Chencho rompió el silencio con una observación que me llegó al alma. A veces, patrón, la vida nos da segundas oportunidades no solo para recibir, sino también para dar. Quizás esta es la suya. Y tenía razón. Mi padre, a quien nunca conocí, me había dado una segunda oportunidad al dejarme su hacienda. Ahora me tocaba a mí darle una segunda oportunidad a mi hija, porque al final, ¿qué es la familia sino un ciclo constante de errores, perdones y nuevos comienzos? Lo que no sabía entonces era que la verdadera prueba para mi capacidad de perdonar estaba aún por venir, y que pondría a prueba no solo mi relación con Xiomara, sino también mis propios principios sobre la justicia y la misericordia. Durante las semanas siguientes, visité a Xiomara en el hospital todos los días. Al principio nuestras conversaciones eran breves, incómodas, llenas de silencios que pesaban como piedras. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. ¿Por qué lo hiciste, hija? Le pregunté finalmente una tarde, cuando sentí que estaba lo suficientemente fuerte para hablar del pasado. ¿Por qué me traicionaste así? Escuché cómo su respiración se entrecortaba antes de responder. No tengo excusa, papá.
Rigoberto me convenció de que era lo mejor para todos. Decía que tú ya estabas viejo, que no podías administrar bien tu dinero siendo ciego, que nosotros lo aprovecharíamos mejor. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. Estábamos llenos de deudas. Los prestamistas nos amenazaban. Y luego, cuando empezó a golpearme, tenía tanto miedo que dejé de pensar en lo correcto. Solo quería sobrevivir. No justificaba sus acciones, pero al menos comenzaba a entender sus motivaciones. Cuando me enteré de tu herencia, continuó, vi otra oportunidad. Otra vez Rigoberto me llenó la cabeza con ideas. Que era injusto que tú, un viejo ciego, tuvieras tanto mientras nosotros no teníamos nada. Que de todos modos no sabrías administrarlo. ¿Y ahora? ¿Sigues pensando igual? Hubo un largo silencio antes de su respuesta. No, papá. Ahora veo con claridad lo que hicimos. La maldad, la traición. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy arrepentida. Verdaderamente arrepentida. Le tomé la mano. Estaba más delgada que antes. Su piel ya no tenía esa firmeza juvenil que recordaba. El tiempo y las penas habían dejado su marca en ella, igual que en mí. Te creo, Xiomara, y quiero que sepas que te perdono. La sentí estremecerse, y luego romper en llanto. No merezco tu perdón, papá. Te dejé en la calle, te abandoné cuando más me necesitabas. El perdón no se merece, hija. Se da libremente o no es verdadero perdón. Palabras que mi madre me había dicho muchas veces, y que solo ahora, al borde de mis 83 años, comenzaba realmente a entender. Los médicos dijeron que Xiomara podría recibir el alta en una semana, pero necesitaría cuidados constantes durante su recuperación. No podía regresar a su trabajo en la tienda de inmediato, ni quedarse sola en su pequeño cuarto detrás del negocio de doña Carmela. «Vendrás a la hacienda conmigo», le dije sin dejar espacio para discusión. «Hay suficiente lugar, y doña Zenaida puede ayudar a cuidarte mientras te recuperas. Pero la orden de restricción, ya me encargué de eso. El juez la ha revocado a petición mía. No quiero ser una carga, papá. Ya has hecho demasiado pagando por mi operación. No eres una carga, Xiomara, eres mi hija». El día que salió del hospital, Chencho nos llevó a la hacienda en la camioneta. Durante el trayecto, Xiomara se mantuvo callada, mirando por la ventana según me dijo Chencho. Podía sentir su nerviosismo, su incertidumbre ante esta nueva etapa. «Hemos preparado la habitación azul para ti», le informé mientras nos acercábamos. «La que da al jardín de atrás. La recuerdo», dijo con nostalgia. «Tiene esas cortinas con flores que tanto le gustaban a mamá. Las mismas. Chencho dice que están un poco descoloridas, pero siguen ahí». Al llegar, escuché el asombro en su voz mientras recorría la casa. «Es hermosa, papá. Mucho más grande que nuestro rancho. 300 hectáreas», respondí con cierto orgullo. «Y 200 cabezas de ganado. Más de lo que hubiera soñado tener jamás. Te lo mereces», dijo ella con sinceridad. Después de una vida de trabajo duro, los días se convirtieron en semanas. Xiomara se recuperaba bien, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del médico. Cada mañana desayunábamos juntos en el corredor, con el canto de los pájaros como música de fondo. Le contaba historias de mi infancia, de mi madre, de los años antes de que ella naciera, y ella me hablaba de sus planes para el futuro, de cómo quería estudiar enfermería cuando estuviera completamente recuperada. «Quiero ayudar a otros», me explicó una tarde mientras tomábamos café. «Como me ayudaron a mí. Tal vez trabaje en el hospital regional». «Me parece un plan excelente», aprobé. «Puedo ayudarte con los gastos de la escuela». «No, papá. Esto quiero hacerlo por mí misma. Ya has hecho demasiado». Esa determinación, esa necesidad de valerse por sí misma, me recordó a mí mismo cuando era joven. Quizás, después de todo, había algo de mí en ella además del orgullo. Una mañana, mientras revisaba el ganado con Chencho, me entregó un sobre. «Llegó esto para usted, patrón. Es del reclusorio estatal». Sentí un escalofrío. Solo podía ser sobre Rigoberto. «¿Puedes leerlo, por favor?» Chencho abrió el sobre y leyó su contenido. «Estimado señor Mondragón, le informamos que el recluso Rigoberto Salamanca Jiménez ha solicitado una visita con usted. Si desea concederla, favor de presentarse en el área de visitas el próximo martes a las 10:00 horas. Atentamente,
Dirección del reclusorio estatal. ¿Rigoberto quiere verme? Pregunté confundido. ¿Para qué? No lo dice, patrón. ¿Quiere que le responda rechazando la visita? Me quedé pensativo. Mi instinto me decía que no fuera, que nada bueno podía venir de un encuentro con el hombre que me había estafado, que había maltratado a mi hija. Pero otra parte de mí sentía curiosidad. No, iré a verlo. Quiero escuchar lo que tiene que decir. ¿Le informará a doña Xiomara? No. Esto queda entre tú y yo, Chencho. No quiero alterarla durante su recuperación. El martes siguiente, Chencho me llevó al reclusorio. El olor a desinfectante mezclado con sudor y desesperación me golpeó apenas entramos. Los sonidos eran hostiles, puertas metálicas cerrándose, órdenes gritadas, ocasionales maldiciones de los reclusos. Nos condujeron a una sala donde, según me explicó Chencho, había mesas separadas para las visitas. Me senté y esperé. Ya viene el recluso, anunció un guardia. Escuché el arrastre de cadenas, pasos lentos, el chirrido de la silla frente a mí. Don Eustaquio, la voz de Rigoberto sonaba diferente, despojada de esa arrogancia que recordaba. Gracias por venir. ¿Qué quieres? ¿Rigoberto? Pregunté sin rodeos. Quería verlo, hablar con usted, disculparme. ¿Disculparte? ¿Después de todo lo que has hecho? Sé que no merezco su perdón. No lo estoy pidiendo. Solo quería que supiera que reconozco el daño que le causé. A usted y a Xiomara. Mencionó el nombre de mi hija con un tono que no supe interpretar. ¿Remordimiento? ¿Manipulación? ¿Sabes lo que le hiciste a tu esposa? No solo la arrastraste en tus estafas, la golpeaste, la maltrataste física y emocionalmente durante años. No tengo excusa para eso, admitió. La ira, la frustración, el alcohol, pero nada justifica lo que hice. ¿Por qué me citaste, Rigoberto? No creo que sea solo para disculparte. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Estoy enfermo, don Eustaquio. Tengo cáncer terminal. Los médicos me dan 3 meses, máximo. No esperaba esto. No sentí alegría ni satisfacción, solo una extraña sensación de vacío. Lo siento, dije por fin, porque no sabía qué más decir. No lo sienta. Es lo que merezco, supongo. Pero antes de irme, quería hacer las paces con las personas a las que dañé, empezando por usted. ¿Y Xiomara? ¿También quieres hacer las paces con ella? Más que nada en el mundo, pero entiendo si ella no quiere verme. No la culparía. Me quedé pensativo. ¿Debía decirle a Xiomara sobre la enfermedad de Rigoberto? ¿Darle la oportunidad de despedirse, de cerrar ese capítulo de su vida? ¿O era mejor protegerla de más dolor? Le diré que viniste a verme. Decidí finalmente. Le contaré sobre tu enfermedad. La decisión de visitarte será suya. Gracias. Su voz sonaba sinceramente agradecida. Es más de lo que merezco. Al regresar a la hacienda, encontré a Xiomara sentada en el corredor, tejiendo. Una actividad que había retomado durante su convalecencia. ¿Dónde estuviste, papá?, preguntó curiosa. Chencho solo dijo que tenías un asunto que atender. Me senté junto a ella, buscando las palabras adecuadas. Fui a ver a Rigoberto. Sus agujas de tejer se detuvieron abruptamente. ¿A Rigoberto? ¿Por qué? Él solicitó verme. Y fui porque quería enfrentar al hombre que tanto daño nos causó. ¿Y qué quería? Disculparse. Y contarme algo. Está enfermo, Xiomara. Tiene cáncer terminal. Escuché su respiración entrecortarse. ¿Va a morir? Los médicos le dan 3 meses. Quiere verte antes de irse. Silencio. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles y el ocasional mugido de una vaca a lo lejos. No sé si puedo, dijo finalmente. No sé si quiero verlo. Es tu decisión, hija. Nadie te obligará. Durante los días siguientes, Xiomara estuvo más callada que de costumbre. La notaba pensativa, distante. A veces la escuchaba llorar por las noches, pero respetaba su privacidad, su proceso. Una semana después, mientras desayunábamos, tomó mi mano. He decidido ir a verlo, anunció. No por él, sino por mí. Necesito cerrar este capítulo para poder seguir adelante. ¿Estás segura? Sí, pero quiero que vengas conmigo, papá. No creo poder hacerlo sola. Por supuesto, hija. Estaré contigo. El día de la visita, Xiomara estaba tan nerviosa que apenas probó bocado en el desayuno.
Durante el trayecto al reclusorio su mano apretaba la mía con fuerza. Al llegar, nos condujeron a la misma sala donde yo había estado antes, pero esta vez, cuando trajeron a Rigoberto, incluso yo, sin poder verlo, sentí el cambio. Chencho me susurró que estaba muy deteriorado, delgado, pálido, apenas una sombra del hombre que había sido. Xiomara, su voz era apenas audible. ¿Viniste? Sí, respondió ella secamente. Te ves bien, recuperada. Lo estoy. Gracias a mi padre, no a ti. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Lo siento, dijo él finalmente, por todo, por el maltrato, por haberte arrastrado en mis estafas, por haberte hecho perder a tu familia. ¿Por qué lo hiciste, Rigoberto? ¿Por qué me convertiste en cómplice de tus crímenes? ¿Por qué me golpeabas? Su respuesta tardó en llegar. No tengo excusas, Xiomara. Solo explicaciones que ni siquiera a mí me satisfacen. La codicia, la frustración, el sentimiento de fracaso. Quería dinero fácil y rápido. Y cuando las cosas salían mal, descargaba mi ira en ti, que eras quien menos lo merecía. Escuché a Xiomara sollozar suavemente. Te amé una vez, dijo ella. Cuando nos casamos, realmente creía que seríamos felices. Yo también te amé, a mi manera retorcida. Pero el amor no justifica el daño que te causé. La conversación continuó así por casi una hora. Un recuento doloroso de años de abuso, manipulación y desilusión. Pero también, hacia el final, un reconocimiento mutuo de los errores, una aceptación compartida de las responsabilidades. ¿Me perdonas?, preguntó él cuando se acercaba el final de la visita. Xiomara guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. No lo sé, dijo finalmente. Quizás algún día. Hoy solo puedo decirte que ya no te odio, y que espero que encuentres paz. Al salir del reclusorio, Xiomara se derrumbó en llanto apenas subimos a la camioneta. La abracé con fuerza, sintiendo sus lágrimas empapar mi camisa. Hiciste lo correcto, le aseguré. Fuiste valiente. ¿Por qué es tan difícil, papá? ¿Por qué duele tanto dejar ir el rencor? Porque el rencor, aunque nos lastima, también nos da un propósito. Algo a qué aferrarnos cuando todo lo demás se ha perdido. Dejarlo ir significa enfrentar el vacío que queda, y eso asusta. Las semanas siguientes fueron de sanación para ambos. Xiomara se recuperaba físicamente, ganando fuerzas día a día, y emocionalmente parecía más ligera, como si el encuentro con Rigoberto hubiera liberado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Un mes después de nuestra visita, recibimos la noticia. Rigoberto había fallecido durante la noche, antes de lo que los médicos habían pronosticado. Xiomara recibió la noticia con serenidad, sin lágrimas aparentes. ¿Estás bien?, le pregunté esa noche, mientras cenábamos. Sí, respondió después de una pausa. Ya había hecho mi despedida. Ya había cerrado ese capítulo. El tiempo siguió su curso. Xiomara comenzó sus estudios de enfermería, viajando diariamente al pueblo para asistir a clases. Yo seguía administrando la hacienda con la ayuda de Chencho, aprendiendo cada día más sobre el legado que mi padre me había dejado. Una tarde, mientras tomábamos café en el corredor, Xiomara me hizo una pregunta que había estado evitando. Papá, ¿has sabido algo del banco? ¿Del préstamo de 1 millón de pesos que puso a tu nombre? Me tensé. Era un tema del que no habíamos hablado desde su regreso a mi vida. No he querido averiguar. Supongo que perdí el rancho definitivamente. Quiero pagarlo, declaró con firmeza. No ahora, no tengo el dinero, pero eventualmente. Quiero recuperar ese rancho para ti. Hija, esa deuda es enorme. Te tomaría toda la vida pagarla con un sueldo de enfermera. No me importa cuánto tiempo tome. Es lo correcto. Quiero reparar el daño que te causé. Su determinación me conmovió. Ya no era la mujer manipuladora que había sido. Había madurado. Había aprendido de sus errores. Estaba comprometida con enmendarlos. Hablaremos con un abogado, concedí. Veremos qué se puede hacer. Pero no quiero que hipoteques tu futuro por el pasado. 2 semanas después recibimos la visita del licenciado Quesada, el mismo notario que me había informado sobre mi herencia. Don Eustaquio, tengo noticias sobre su antiguo rancho, anunció después de los saludos de rigor. ¿Noticias? ¿Qué clase de noticias? El rancho está a la venta.
El banco lo ha mantenido en sus activos todo este tiempo, pero ahora quieren liquidarlo. Sentí una punzada de nostalgia. Ese rancho había sido mi hogar durante toda mi vida, hasta que la traición de mi hija me lo arrebató. ¿Cuál es el precio?, preguntó Xiomara, adelantándose a mi pregunta. 1.200.000 pesos. El préstamo original más los intereses acumulados. Es demasiado, murmuré. De hecho, continuó el licenciado, vengo a hacerle una propuesta. Don Heraclio, su padre, dejó instrucciones específicas en caso de que usted quisiera recuperar su antigua propiedad. Apartó fondos para este propósito. Mi padre sabía sobre el préstamo, sobre mi situación. Don Heraclio seguía su vida de cerca, don Eustaquio, más de lo que usted imagina. No intervino directamente porque respetaba su independencia, pero dejó previsiones para ayudarlo si usted lo necesitaba. Una emoción profunda me embargó. Ese hombre, ese fantasma que había poblado mis pensamientos con resentimiento durante tantos años, había estado velando por mí desde las sombras. ¿Qué clase de previsiones?, preguntó Xiomara. Un fideicomiso, con fondos suficientes para comprar el rancho y aún sobra para mejoras. Solo necesito su autorización para proceder, don Eustaquio. Hágalo, respondí sin dudar. Recupere el rancho. En las semanas siguientes, el licenciado Quesada se encargó de todos los trámites. El rancho volvió a mi nombre, libre de gravámenes y deudas. Decidí no mudarme. La hacienda El Amanecer era ahora mi hogar, pero contraté trabajadores para que lo mantuvieran productivo. Un domingo, Xiomara me propuso visitar el rancho. Quiero ver cómo está, papá, y quiero que tú también lo veas a tu manera. Chencho nos llevó en la camioneta. Durante el trayecto, los recuerdos afloraron en mi mente. Mi infancia corriendo entre los surcos de maíz, mi juventud domando potros, mi madurez trabajando de sol a sol para mantener a mi familia. Al llegar, el olor familiar de la tierra me recibió como un abrazo. Xiomara me guió por el terreno, describiéndome los cambios, las mejoras que los trabajadores habían hecho. La casa está recién pintada, papá, de blanco, como siempre te gustó, y han plantado flores en el jardín delantero, justo donde mamá solía tener sus rosas. Recorrimos cada rincón del rancho, desde el establo donde habían nacido tantos becerros bajo mi cuidado, hasta el pequeño arroyo donde pesqué con mis hijos cuando eran pequeños. Al final del recorrido nos sentamos bajo el viejo mezquite que daba sombra al patio trasero. ¿Sabes? A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubieras perdido la vista, si no te hubiera traicionado, si no hubieras heredado la hacienda, reflexionó Xiomara. ¿Seríamos diferentes? ¿Estaríamos mejor o peor? Las preguntas del qué hubiera pasado no llevan a ninguna parte, hija. Lo que importa es lo que hacemos con lo que tenemos ahora. Tienes razón, y lo que tenemos ahora es una segunda oportunidad, para ambos. Regresamos a la hacienda al atardecer. Esa noche, mientras cenábamos, recibimos una llamada inesperada. Es para ti, papá, me informó Xiomara. Es Nessa. Mi hijo menor llamaba para darnos una noticia importante. Había decidido regresar de Monterrey con su familia. Quería trabajar conmigo en la hacienda, aprender el negocio, estar cerca en mis últimos años. ¿Ya sabe que Xiomara está viviendo aquí?, pregunté después de que me pasó el teléfono. Sí, se lo conté, respondió ella. Al principio fue difícil. Todavía me guarda rencor por lo que te hice, pero está dispuesto a intentar reconstruir nuestra relación familiar. Esa noche, acostado en mi cama, reflexioné sobre los giros inesperados de la vida. Hace apenas un año dormía en un establo, traicionado y abandonado, sin esperanza ni futuro. Ahora tenía una hacienda próspera. Había recuperado mi antiguo rancho. Mi hija estaba transformando su vida, y mi hijo regresaba a mi lado. Pero más importante que las posesiones materiales era la paz interior que había encontrado. El perdón, tanto el que había dado como el que había recibido, había sido la clave para esta nueva etapa. Mi padre, Heraclio Domínguez, un hombre al que nunca conocí en vida, me había dado mucho más que una hacienda. Me había dado la oportunidad de experimentar el poder sanador del perdón, de la reconciliación, de los nuevos comienzos. Y aunque seguía viviendo en la oscuridad física de mi ceguera, mi alma estaba llena de luz, la luz del amor familiar recuperado, de las segundas oportunidades aprovechadas,
de las lecciones aprendidas a través del dolor y la traición, porque al final, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, y a veces, las peores traiciones pueden llevarnos a los mejores recomienzos. Hoy, con mis 83 años, ciego pero más sabio que nunca, puedo decir que he vivido una vida plena, con altibajos, con dolores y alegrías, con pérdidas y ganancias. Una vida real, como la de cualquier hombre. Y si algo he aprendido, es que los lazos familiares, aunque a veces se estiren hasta casi romperse, tienen una resistencia sorprendente, siempre que haya voluntad de reparar, de perdonar, de avanzar. Porque al final, ¿qué es la familia sino esto? Un grupo de personas imperfectas tratando de amarse lo mejor que pueden, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de todo. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Cada semana comparto experiencias de vida que, como la mía, te harán reflexionar sobre el valor de la familia y el perdón.